Somos alma y cuerpo, y como cristianos estamos llamados a dar testimonio de Cristo con nuestra vida. Pero si no tenemos bien educada nuestra voluntad, iremos por ahí dando tropezones que podremos evitar si educamos esta facultad. Soy Mili Revilla y tengo un blog llamado Una joven de carácter, y por este podcast iremos desarrollando temas, consejos y tips del día a día para educar nuestra voluntad. Y hoy iniciamos con una especie de audiolibro llamado El libro de la joven, o sea, Preparación moral de la joven para la vida, de Bernardo Gentilini. Educar a un hombre es formar a un individuo que tal vez no deje nada tras de sí. Educar a una mujer es formar las generaciones que están por educar. Y con esta frase inicia este libro que vamos a ir tratando, que habla sobre la educación de la mujer, los primeros pasos, las virtudes que una joven debería de tener, la religión, el estudio, la lectura, el trabajo, un montón de temas que son importantes para las jóvenes de hoy. Este libro fue escrito hace muchos años, en realidad, si el dato concreto es en 1920, pero que lo he leído y me parece que hay muchas cosas actuales que podemos rescatar y muchas cosas que deberíamos de rescatar porque a veces se han dejado estos tesoros antiguos en el olvido y ya no se hacen este tipo de libros y es importante darles una mirada actual según lo que estamos viviendo en estos tiempos, pero con esa tradición, con esas enseñanzas que hemos tenido siempre, porque hay cosas que nunca pasan de moda y la educación de la voluntad, la educación en sí, los modales, todo ello es algo que en realidad se ha ido perdiendo y hoy es el momento de ir rescatándolo. Entonces iniciamos con este libro que habla de una triste realidad. En ese tiempo, imagínense, ahora es completamente diferente. No digo que sea mejor o peor, la realidad que vivimos ahora es la que tenemos, pero a la cual nosotros estamos llamados a santificar. El autor aquí hablaba de que es importante darnos cuenta de qué estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y de saber que por mucho que nos pinten ahora en redes sociales, que algunos tienen la vida súper bonita, que es arreglada, viaje tras viaje, ir a restaurantes, comida, pues en realidad no. La vida en sí es un deber y es una misión que tenemos sobre la tierra. El autor dice, no es un ensueño, sino una triste realidad, no es un jardín de flores, sino un campo de lucha, no es un día de placer, sino una jornada de trabajo. Cabe recalcar que ciertamente sí hay que trabajar en esta tierra, hay que darlo todo por la misión y recordar que es Dios quien lleva esa obra que día a día le podemos ofrecer. Le ofrecemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros trabajos, que a veces son pesados. En realidad por eso el trabajo es santificante. Bajo este concepto, el autor pues le habla a los jóvenes y les recuerda que la vida tiene que ser bien vivida, una vida llena de plenitud, de la que habla la Biblia. El autor nos dice, haced vuestros días dignos de ser vividos, dejad alguna huella tras de vuestros pasos. Iniciamos con la educación de la voluntad. Yo voy a ir leyendo los párrafos y si hay algo que comentar, lo comentaré, si no, iremos de largo. Estaba pensando, me lo pueden dejar en los comentarios, si alguien por aquí desea solamente el audiolibro, es decir, que yo lo vaya leyendo sin comentarios. Y si es así, pues también lo podemos subir de esa manera. Entonces, ahora empezamos con este primer capítulo, que es la educación de la voluntad. Empieza con la voluntad que del alma es potencia noble y libre. La cultura del espíritu. Antes de adornar el cuerpo, es preciso adornar el alma, que es la parte más noble del hombre. Es la que lleva grabada en sí la imagen de Dios y un rastro de su eterna hermosura. A medida que se cultiva el alma, más perfecta aparece esa imagen y más radiante esa hermosura. A este punto yo voy con algo que aprendí hace poco de mis ejercicios espirituales, que los estuve viviendo. Una frase que a mí me quedó bastante, ¿no? Este es punto mío, no estoy leyendo. Una frase que se me quedó bastante, que es: de lo salvaje a lo humano y del humano a lo divino.
Pero algo que a mí me interpelaba mucho era eso, de lo salvaje al humano, de darle rienda a nuestras pasiones desordenadas a ser dueños de nosotros mismos. Y después de ser dueños de nosotros mismos, a lo divino, a Dios. Entonces me hacía mucho recuerdo de eso, que es importante, ¿no? Que mientras más se cultiva nuestra alma, más perfecta parece esa imagen, porque nosotros somos esa huella, tenemos ese rastro de la hermosura de Dios, somos bellos. Bueno, continuamos con el libro y dice así: sin cultivo, las pasiones humanas van borrando poco a poco esos rastros que nos asemejan en cierto modo a Dios, y en su lugar van trazando los rasgos que nos asemejan a la bestia. Seguimos con las tres potencias, la voluntad. Como el cuerpo tiene 5 sentidos, así el alma tiene 3 potencias: entendimiento, memoria y voluntad. Son potencias maravillosas que dan alas a nuestro espíritu y le transportan fuera de la materia y le encumbran por los espacios etéreos. No nos metamos en metafísica, digamos solo que la voluntad es la potencia que gobierna al hombre como el piloto gobierna la nave. Es la que da el empuje, fija el rumbo y sostiene la marcha. Es una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad. Un hombre sin voluntad sería como una nave sin timón, juguete de las tempestades. Y una voluntad no educada sería como una paloma entre las garras de los milanos, presa de los instintos y pasiones humanas. Educación de la voluntad. Es pues necesario, ante todo, educar la voluntad, templarla para las futuras luchas, fortalecerla contra los futuros ataques de los instintos inferiores, conquistarle la soberanía sobre el mundo de los sentidos y de la imaginación, porque si la voluntad flaquea, todo el hombre flaquea. Si la voluntad es esclava, todo el hombre llevará las cadenas de la esclavitud. Hago una pausa aquí para comentarles, ¿no?, que es importante por eso la educación de la voluntad. Día a día es un trabajo del día a día y que todos deberíamos de hacer. Y algo que a mí me preocupa es que se ha olvidado muchísimo. De hecho, son pocos los católicos que hablan de la educación de la voluntad. Hace algunos años yo tampoco sabía nada de ello, pero sí había algo de mí que me llamaba a saber que tenía que ser mejor, pero no sabía cómo, no sabía que se podía educar la voluntad. Yo creía que, bueno, uno nace así y hasta puedes caer en un victimismo, ¿no? Es que mis padres, es que a mí me educaron así, es que yo nunca supe que esto se hacía así, pero en realidad no. En realidad, ciertamente tenemos un temperamento, de lo cual ya hablaremos más adelante, pero también tenemos un carácter, y de ahí el nombre de esta cuenta, ¿no? Que el carácter es educable. Yo me formo cada día, y la mujer de carácter es la que se domina a sí mismo. Yo tengo el nombre como aspiración, porque todavía me falta muchísimo para este camino, pero es un recuerdo del día a día de lo que estoy llamada a hacer. Entonces, la educación de la voluntad para los jóvenes, para los niños, pero también para los que ya son mayores, ¿no? Todos los días, día a día, eso es un trabajo del día a día. Ahora sí, continuamos con el libro. Una mirada a lo alto. Antes de emprender la magna obra de la propia perfección moral, es menester seguir el consejo de un sabio y experimentado maestro de espíritu. Dirigir una mirada a lo alto en busca de la divina gracia. Según las palabras de San Pablo, todo nuestro poder viene de Dios. A Él, pues, se ha de acudir con la oración y los santos sacramentos, que son manantiales de la divina gracia. Con la gracia de Dios y nuestra activa cooperación, podremos repetir con el mismo apóstol: todo lo puedo en aquel que me conforta. Punto aparte aquí para recordar eso, porque llega un punto donde puede ser una confusión y creer que nosotros podemos hacerlo todo por nuestras fuerzas. Yo voy a ser bueno por mis fuerzas o yo voy a cambiar por mis fuerzas. Pero en realidad es Dios quien hace la obra en nosotros. Por eso me pareció importante iniciar este podcast, porque no se trata de educarnos con una mirada superficial o muy del mundo,
que yo quiero ser mejor persona, no, sino que estamos llamados a la perfección porque el mismo Cristo nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Pero no se trata de un yo puedo, yo quiero, de un yo, ¿no? Sino es lo que Dios va haciendo en nosotros. Y si nosotros somos dóciles a la gracia del Espíritu Santo, pues Él va a hacer maravillas en nosotros. Y saber que no se trata de un pelagianismo, de por mis fuerzas, sino que yo solamente pongo de mi parte a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero a veces somos como un terreno mal cultivado, sin abono, sin tierra fértil, pues simplemente porque no tenemos virtudes o no estamos dispuestos a practicarlos y cerramos la puerta a la gracia de Dios. Todo nuestro poder viene de Dios. Simplemente tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo y dejar que Él actúe en nosotros, porque ciertamente a veces podemos exteriormente y solo de palabras decir, sí, Espíritu Santo, actúe en mí, pero cuando llega el momento de tener que podar, tener que sacar, entrar en nuestro interior y ver que hay algunas cosas, algunos afectos desordenados que nos alejan de Dios, pues en ese momento nos olvidamos de lo que hemos dicho, ¿no? Entonces es importante ahora pues ser sincero con nosotros. Esto de la educación de la voluntad implica un autoconocimiento muy profundo pero es una tarea noble. Es un gran anhelo, el gran ideal que todos deberíamos de tener para iniciar esta obra de la propia perfección moral. Cerramos paréntesis y seguimos con este libro. Déjenme en los comentarios, sí me ayudaría mucho si quieren ustedes solamente el audiolibro. Yo no me hago problema, no soy sensible para eso. Entonces, ahora sí, continuamos. En el campo interno. Para la educación de la voluntad no hay mejor medio que el ejercicio. Este ejercicio debe llevarse al cabo en todos los campos de la actividad humana. En el campo interno, querer, querer siempre, querer con todas las fuerzas. Era el lema más grande, trágico italiano, Vittorio Alfieri. La duda, la vacilación, la timidez relajan todos los resortes de la voluntad. No digas nunca haré, después de haber reflexionado. Di inmediatamente, hago. De este modo se fortalecerá tu voluntad. Firmeza pues en los propósitos, honradez en las promesas, sinceridad en las palabras, decisión en las acciones, imperturbabilidad en todos los vaivenes de la vida o en los contratiempos del día a día. Estos son unos cuantos ejercicios internos, destinados a dar a la voluntad aquella facilidad en el bien que los ejercicios militares dan al soldado en el manejo de las armas. Una escuela interior de educación. Bien cierto es que lo dicho no se consigue sin aplicarse seriamente al estudio de sí mismo. Tal estudio podríamos llamarlo la psicología de nosotros mismos, ciencia tan desconocida para la mayor parte como el cálculo infinitesimal, campo tan inexplorado como los desiertos del África Central. El estudio del perfeccionamiento propio, el ejercicio de las virtudes cristianas, la meditación religiosa, el examen de conciencia, son la escuela en la que se ha de formar la voluntad. Abrimos paréntesis aquí para recordar algo que a mí me gustaba mucho, que yo tengo siempre presente, es un sacerdote español. Nació en Venezuela, pero sus padres y toda su obra apostólica fue en España. El padre Tomás Morales, que él siempre decía que estamos llamados a una autoeducación, el forjar nuestro carácter, el forjar nuestra voluntad, hoy y ahora, porque se nos ha vendido y nos han engañado de una manera tal como si simplemente viviéramos por vivir. Y no estamos llamados a eso, estamos llamados a ese perfeccionamiento, ese ejercicio a las virtudes cristianas, y que tanto se ha olvidado. Yo quisiera que tal vez en los comentarios nos digan si alguno por ahí pues ya ha escuchado de esto, le han hablado de esto, es que se ha olvidado, se ha dejado en el olvido. Y es importante.
la psicología de nosotros mismos, el conocernos a nosotros mismos, el saber por qué actuamos así, por qué reaccionamos de tal manera. Yo antes de saber esto, yo ni sabía, o sea, simplemente actuaba como que por instinto, bueno, yo pienso que soy así, entonces los demás me tienen que aceptar. Y era muy duro, porque vivir así, pues primero sufres tú y haces sufrir a los demás. Y si uno quiere, pues, es vivir esta caridad cristiana como Cristo dice, ama al prójimo como a ti mismo y todo ello, pues uno tiene que aprender a hacerle la vida agradable a los demás. Yo creo que el cristianismo va mucho de eso, ¿no? Amar a Dios y hacer la vida de los demás agradable, que quieran vivirla, que quieran acercarse a Cristo, que no seamos cristianos amargados, que no seamos cristianos que no tengan palabra. Esto a mí me tocó mucho, ¿no? De cristianos que llegan puntual a misa, pero llegan tarde al trabajo. Entonces no están dando testimonio porque uno se santifica también en el cumplimiento del deber, o que van a todas las reuniones de su comunidad, pero no van a la universidad, o se faltan a la universidad. Es un montón de cosas que poco a poco pues podemos ir aprendiendo y que al conocernos y conocer nuestra situación podemos ir cambiando también, porque queremos ser mejores. Ya, eso en el mundo, ¿no? Para ser mejores personas, o pues decir, pero nosotros, porque lo mejor de nosotros se lo damos a Dios, se lo entregamos a Dios. Y es por eso que esta es una gran tarea. Ahora sí, cerramos paréntesis para continuar. Para esto, es necesario dedicar algún tiempo en el día a este estudio de sí mismo. Es necesario apartarse de tiempo en tiempo del tráfago de las cosas mundanales y encerrarse en nuestro propio interior, como en pequeña celda, y ahí poner oído a los oráculos divinos, escuchar las insinuaciones de la gracia, oír las voces del alma, arrulladoras como aleteo de brisa. Y cuando no se saben interpretar esas inspiraciones mudas, que cual céfiros soplan en la soledad del alma sin producir ruido, preciso fuera servirse de un libro de meditaciones religiosas o de lectura moral. Así se trabaja en la soledad y en el silencio, como los austeros monjes de la trapa, la propia perfección moral. Examen de conciencia. El discutir diariamente la propia conducta ante el tribunal de la conciencia es uno de los medios más eficaces para educarse santa y varonilmente. Los paganos nos podrían dar lecciones sobre este punto. Pitágoras escribe: no permitas que el sueño te cierre los ojos antes de haber examinado cada una de tus acciones del día. ¿En qué he faltado? ¿Qué he hecho? ¿Qué deber he olvidado? Empieza por la primera de tus acciones y recórrelas luego todas, regocijándote por el bien y reprendiéndote por el mal que hayas hecho. Séneca a su vez nos da esta bella lección. ¿Qué cosa más bella que la costumbre de hacer la investigación de cada día? Qué agradable es el sueño que sigue a esta revista de las propias acciones. Cuán tranquilo y profundo, cuando el alma ha recibido su parte de elogio o de vituperio, cuando sometiéndose a su propia inspección, a su propia censura, hace en secreto el proceso de su conducta. Por lo que a mí toca, todos los días me cito ante el tribunal de mi conciencia. Luego que se retira la luz, discuto todo mi día. Peso nuevamente mis actos y mis palabras. Nada me disimulo, nada me paso. Y recomendaba el examen de estas tres cuestiones. ¿Qué defecto me he corregido hoy? ¿Qué vicio he combatido? ¿Qué progreso he logrado alcanzar? Qué importante. Abrimos paréntesis nuevamente. Qué importante el examen de conciencia que también recomendaba mucho San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola examinaba todo. Hay hasta examen de la oración. ¿Cómo he hecho mi oración? ¿En qué me he distraído? ¿Cuáles son las luces, las inspiraciones que me ha dado el Señor? Y él también hacía el examen al mediodía, el examen en la noche y, o sea, bastante conocimiento de uno mismo. Y es importante si nosotros iniciamos hoy y decimos, a ver, yo tengo este defecto, o este es mi defecto dominante, o esto es donde siempre caigo. El defecto dominante es donde siempre caes y te da paso para otras cosas que tú no quisieras hacer, pero bueno, ahí están. Y es por ello que el examen de conciencia es importante para todos los días. Acaba el día y yo me examino, Señor, ¿qué he hecho?
cómo he combatido mi defecto dominante, cómo he amado al prójimo, si he servido, me he donado a los demás, y tú ya te vas conociendo. Cerramos paréntesis y continuamos. En el campo externo. Nuestros actos externos son todos hijos de nuestra alma, hechos a imagen y semejanza suya. Por ellos puede conocerse si la voluntad es educada, como por los frutos buenos se conoce la bondad del árbol. Conviene pues que la voluntad y no el capricho rija todos nuestros actos externos e imprime en ellos su marca indeleble, como se imprime en los artefactos la marca de fábrica. Un programa del día a día, trazado de antemano y cumplido al pie de la letra, es una práctica excelente para fortalecer la voluntad. Lo propio, dígase de un horario para las horas de levantarse o acostarse, para las horas de trabajo o estudio, además de un plan higiénico para las comidas o para ciertos ejercicios físicos o gimnásticos, etc. Como se echa de ver, todos estos ejercicios propenden a aquilatar la voluntad y a darle el temple del carácter. Cerramos el primer capítulo. Y aquí nos va dando algunos tips para educar nuestra voluntad. El tener un horario es importante porque no nos dejamos llevar por lo que sintamos en ese momento. Es decir, si hoy en la noche yo digo que mañana voy a hacer tal o cual cosa y al día siguiente no me da las ganas de hacerlo, no quiero, me resulta cansado, pues si yo cumplo con ese horario que ya me he propuesto, pues ahí estoy fortaleciendo mi voluntad, porque no le estoy haciendo caso a lo que se me antoja en ese momento o lo que quiero o no quiero. A mí también me sirve tener un blog de notas en mi calendar mismo, las actividades que tengo que hacer. Y cuando llega el cansancio, el sueño, pues yo sé y digo, tengo que continuar con lo que me había planteado. O si ya has dado tu palabra, es importante para el cristiano. Si un cristiano da su palabra, tiene que cumplirla. No es como que sí voy y luego, no me dio ganas, no voy. No. O voy a hacer esto y no lo haces. Lo que se dice, se hace. No seas tú mismo el traidor de tu propia palabra. Y ten en cuenta que estás dando de ti, o sea, de la confianza que tú puedes dar y de la confianza que los demás pueden tener en ti. Importantísimo para fortalecer la voluntad del horario. Y si ustedes quieren, podemos hacer como otro podcast, ya que no sea con el libro, dando algunos tips para educar la voluntad. Por ejemplo, el minuto heroico, tener un horario, comer más de lo que no me gusta, menos de lo que me gusta, y hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo y que es importante porque forjar la voluntad es eso, es posponer la gratificación inmediata por un bien mayor, siempre por un bien mayor, no lo hacemos por locos o por masoquistas. Y bueno, vamos terminando este primer capítulo de la educación de la voluntad. Déjenme en los comentarios qué les parece, si quieren que continuemos con esto, si quieren el audiolibro nada más. Yo, normal, para estas cosas sí no soy sensible. Entonces, muchas gracias. Hemos iniciado esta sección porque somos alma y cuerpo. Y como alma y cuerpo, pues tenemos que fortalecer nuestra alma y también nuestro cuerpo, la voluntad, la afectividad, la inteligencia y todo ello. Ha sido un gusto acompañarlos en este tiempo y nos vemos en un próximo capítulo. Soy Mili Revilla y que el Señor los bendiga. Un abrazo.